Leo para ustedes entonces en esta tarde, amados hermanos, Génesis capítulo 50, verso 26, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Esta tarde, hermanos, nos convoca el tema en medio de los propósitos divinos. Hemos estado en estos días compartiendo con la iglesia, meditando en lo personal y ver que Dios es un Dios de propósitos y de planes, y que a veces nos encanta observar y ver cómo Dios rompe los planes del hombre y hace sus planes y hace su voluntad. Compartíamos en estos días, hermanos, con alguien que nosotros nos agendamos todo este año con una programación a nivel de iglesia, a nivel de obra, e incluso sumando algunas cosas de la región. Pero lo extraordinario de Dios es que ese programa, esa agenda, se rompió, y la iglesia del Señor sigue adelante. Amén. Y la iglesia del Señor continúa adelante. Eso me ha hecho pensar a mí. Me ha hecho pensar a mí que sin esos programas, no es que no se haga, entiéndase por favor, no es que no se cumpla eso, pero lo que yo he pensado es lo siguiente: sin esos programas, la iglesia continúa, y Dios a veces quiere que nosotros nos envolvamos en otras actividades y en otros propósitos suyos para comprender el por qué estamos aquí en la tierra. Lo que quisiera introducirme en esta tarde es: si usted sabe de dónde viene y a dónde va, si usted sabe entonces quién es, qué hace aquí, cuál es el propósito por el cual usted vive, preguntarnos o reflexionarnos, preguntarnos al alma algunas cosas que van a ser interesantes para poder continuar. ¿Hacia dónde nos movemos? ¿Cuál es el propósito de Dios con su iglesia, con nosotros aquí en la tierra? Definir algunas de estas interrogantes nos ayudará a vivir una vida mejor. Definir entonces parte de los propósitos del Señor. Yo quiero tomar en esta tarde, para reflexionar en estos minutos, meditar y tomar como fondo histórico la vida de nuestro hermano José en el libro de Génesis. De hecho, hemos leído el último capítulo, el último versículo, y habla ya de la muerte de este hombre. Yo no me voy a detener a hablar de la vida, más bien me voy a detener a hablar de este suceso que marca la historia de él y que en verdad deja en todo su legado, en toda su vida, una gran enseñanza para nosotros, pero para poder vernos en medio de los propósitos divinos. Si José no se hubiera visto en medio de los propósitos divinos, hubiera terminado sus días o años amargado, resentido, enojado, molesto con tantos y tantas personas, empezando por sus propios hermanos, señalando a muchos, criticando. Si no se hubiera visto en medio de los propósitos divinos, la historia hubiese sido diferente. ¿Sabe por qué vemos mucha gente a veces resentido, amargado, triste, señalando y criticando a muchos? Porque no se ven en medio de los propósitos divinos, o porque no nos vemos en medio de esos propósitos. Entonces, cuando no nos vemos en medio de esos propósitos, nos sentimos que somos burlados, que somos censurados, que nos persiguen, que todos se han ensañado contra nosotros, que nadie quiere que nosotros progresemos, que todos se han levantado en contra de uno, y por ahí la lista continuaría con etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas sucederían, pero no lo vemos así a José, porque él se sumó y él creyó que estaba en medio de los propósitos de Dios en su vida. Comprendamos en este tiempo y en esta tarde tengamos más luz por la palabra del Señor, que usted y yo
estamos en medio de los propósitos del Señor. No fuimos o no somos un accidente. Dios tiene propósito con la vida nuestra. Esa es una de las inquietudes que a lo largo de este tiempo Dios ha tratado conmigo. Así que si la enfocamos de un u otro lado, bajo algún u otro tema, mirando algún u otro pasaje, compréndame en esta tarde que es parte de una inquietud espiritual, de algo que el Señor ha tratado con nuestro corazón y con nuestra vida, y que queremos también por ende transmitirlo a la iglesia del Señor. Vamos a observar el temor de los hermanos de la vida de José. Tenemos como trasfondo bíblico José, no podemos salirnos de él. Vamos a observar simplemente como trasfondo, mirar algunas cosas. Los hermanos tenían temor de él, dice el verso 15 del capítulo 50 del libro de Génesis. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. 17 años después de estar en Egipto, había muerto el padre de José, Jacob. Dice el verso número 28 del capítulo 47, para sacar el dato de los 17 años. Y vivió Jacob en tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. 17 años después de todo lo que los hermanos de José habían hecho para con José, y habían entonces todo lo que habían hecho, experimentaban el sentimiento de culpa. Mire que esto no lleva una semana, ni un mes, ni un año, ni 10. Hay gente que dice: el tiempo olvida todo. 17 años. Y sentían teniendo culpabilidad por el mal que le habían hecho entonces a su hermano. El recuerdo de todo lo que le hicieron todavía estaba mortificándoles a ellos, a los hermanos de José. Todavía golpeaba. El acusador peor que tenemos es el juez de la conciencia. El mal que se le ha hecho a persona justa nunca será borrado de la pizarra de la memoria. Lo mal que yo actué con personas que no merecían eso, eran justas, eran honestas, su forma de proceder era correcta, yo les traté mal. Es más, no les traté, los destraté. Yo fui el que hice eso estaba en la conciencia de ellos. 17 años golpeando como un martillo continuo en la mente de ellos, de los hermanos de José, constantemente. Los hermanos de José tuvieron que vivir toda la vida reviviendo entonces el pasado que le estaba mostrando la mala conducta, el remordimiento de conciencia que tenían ellos constantemente. Ese martillo que es constante y que está diciendo: no hiciste las cosas bien. 17 años. Voy a hablar esto y entiéndase un poquito esto para entender, hermanos, el trasfondo de José, para entenderlo y sumergirlo en los propósitos divinos. Gloria a Dios. 17 años, y ellos decían entonces: quizás nos aborrezca José. El verso número 15. Y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Gloria al Señor. Ahora el padre había muerto. Sin la presencia de Jacob, que en cierta medida ofrecía como una garantía social, los hermanos de José se sentían desesperados, desprotegidos, inseguros. ¿Qué sucederá con nosotros? Pensaban tal vez que José los iba a aborrecer. Pensaban que José los iba a tratar mal por todo lo que ellos habían hecho. Pero estaban equivocados. En verdad estaban equivocados. Sufrían de paranoia imaginada. Se imaginaban cosas que no eran. Sumado al cargo de conciencia, encontramos en la vida de los hermanos de José eso que se imaginan, cosas que en realidad no son, pero se las imaginan.
las mentes de ellos le estaba jugando una mala pasada. Tretas, trucos, ahí todo en mente, ¿qué sucederá? ¿Qué va a pasar? Lo seguro, probablemente que haga esto y esto otro y esto otro. No conoce a personas que no le deja dormir su conciencia y están siempre continuamente maquinando y pensando que la persona de enfrente va a hacer esto y aquello otro, y de seguro que va a hacer esto y hará aquello otro. Eso estaba en su mente, nunca en la mente de José. José estaba dentro de los propósitos divinos y él entendía que todas las cosas estaban en el control del Señor. Por lo tanto, siendo tan acusado y martillándole tanto la conciencia, dice el verso 17 del capítulo 50, que así entonces mandaron a decirle: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Envió mensajeros a decirle este mensaje a José: te rogamos que entonces perdones la maldad de tus hermanos, el pecado de tus hermanos. Reconocían que habían actuado mal, con maldad, con malicia, y que habían pecado contra Dios y contra su hermano también. Los hermanos de José continuaban reconociendo ese pecado, esa maldad. Se sentían malos pecadores por lo que habían hecho. Reitero, 17 años atrás. A veces alguien pretende creer que en tanto tiempo las cosas se han olvidado, se han pasado por alto. Pero el martillo de la conciencia sigue golpeando cuando nos muestra que no hemos actuado correctamente. Y ellos se sentían así. Gloria al Señor. En verdad era un problema de índole espiritual. José los había perdonado. Dios los había perdonado. Pero ¿saben quién no se perdonaban? Ellos mismos no se perdonaban. Yo actué muy mal, yo hice muy mal. De hecho, ellos decían: porque mal te tratamos, mal te tratamos. Su hermano ya los había perdonado, el Señor también, pero ellos seguían sintiendo no perdonados. Gloria a Dios. ¿Sabe que ese es uno de los problemas que se vive hoy en personas que Dios lo ha perdonado? El hermano o la hermana le ha perdonado, pero ellos no se han perdonado. Jesús, cuando perdona, perdona en serio. No juega el perdón. Si Jesús nos ha perdonado, tenemos que descansar en esas promesas que Él ha hecho, o en esa obra que Él ha hecho. Hay personas que se continúan acusando, y el diablo aquí hace un trabajo muy astuto, muy sutil, en decir: eres imperdonado lo que hiciste. Lo que acabas de hacer es perdonado, sí. Y alguien puede decirnos: Dios te perdonó, sí, pero y tus hermanos te perdonó, sí, pero en verdad somos nosotros mismos los que no nos perdonamos por el mal que hemos actuado, y nos sigue acusando el diablo. Pero entonces entendamos, hermanos, que cuando Jesús perdona de una vez y para siempre. Dios no toma revanchas espirituales. No es que yo te perdoné, pero me acuerdo de lo que tú hiciste. Cristo ha tomado nuestro pecado y lo ha echado a lo profundo de la mar. Cuando Él perdona, ha perdonado para siempre. Mi vida puede haber sido muy mala, y yo puedo haber hecho muchas cosas que de hecho lo hice y le he hecho, así era mi vida. Pero el día que llegué a Cristo, Él perdonó mis pecados. Todo lo que yo ofendí a mi hermano, a mi hermana, a mi familia, sí lo hice, pero el Señor me ha perdonado, y yo recibo el perdón de parte del Señor. Recibo el perdón de ellos y recibo el perdón de parte del Señor. El perdón es algo muy importante en la vida de todos aquellos que querramos que los propósitos del Señor se cumplan. Si no hemos aprendido a perdonar,
no se podrán ver propósitos de Dios en nosotros. Lo compartíamos esto la semana traspasada. Este principio, si no sabemos perdonar, no veremos los propósitos de Dios en nosotros. Seguiremos amargados, estancados en la vida, siempre molestos con todo el mundo. Conoce personas, hermanos, que están peleados con todos, hasta con su sombra. No tienen paz con nadie. Donde quiera que anden y se mueven, siempre tienen enemistades. Y muchas veces nace porque en mi corazón no ha habido un perdón genuino para con quien lo merece. El perdón, entonces, para quien ha venido a reaccionar y cambió su actitud. Y ahí yo entonces perdono. Y en verdad, hermanos, cuando hablamos de perdón, nos vamos más allá de merecerlo o no. Dios nos ha perdonado a nosotros. Me perdonó a mí por la obra que Cristo hizo en el Calvario. No es que yo me lo haya ganado, yo no me lo merezco. Pero Cristo ocupó mi lugar y me perdonó. Entonces, si el Padre nos perdonó, si el hermano nos perdonó, aceptemos el perdón divino para continuar adelante. No le demos lugar al enemigo que está constantemente queriéndonos acusar injustamente si hemos sido perdonados. Dice la palabra del Señor, verso 17 del capítulo 50, vemos el sentimiento de José. Y José lloraba mientras hablaba. Lloraba José mientras escuchaba este mensaje de parte de sus hermanos. El llorar es algo bueno. El llorar es una válvula de escape. El llorar nos hace bien. El mundo dice que en verdad cuando ve a alguien llorando enseguida va y se acerca, y ¿qué es lo primero que le dice? No llores. ¿Por qué? Cuando alguien nos ve así, se acerca y nos dice no llores, pensando que eso es algo malo. No es malo. No es malo llorar. Forma parte de nosotros. Jesús lloró. Dice la Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, verso 35, ante la tumba de Lázaro, Jesús lloró. No fue la única vez. Observando y viendo la ciudad de Jerusalén, dice en Lucas 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. No fue la única oportunidad. También nos registra el autor anónimo al libro de los Hebreos, capítulo número 5, verso 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. En el Getsemaní, Jesús también lloró. ¿Sabe por qué lloró en el Getsemaní? Nos incluimos. Lloró por todos nosotros también. Porque la hora de Getsemaní fue la prueba más difícil que vivió el Señor. Y ahí también derramó lágrimas. La Biblia dice, bienaventurados aquellos que lloran, porque recibirán consolación. No hay problema por llorar. ¿Cuál es el problema? Y en la vida de José, hermanos, encontramos que él también lloró. José lloró también mientras hablaba. Las palabras pueden causar en nosotros, hermanos, risa o llanto, despiertan emociones, levantan sentimientos. José era, hermanos, una persona muy sentimental, tenía las lágrimas a flor de piel. Y con anterioridad vemos, según el registro, que él ya había llorado. Según las situaciones de la vida y según el momento en que estemos nosotros, según las situaciones que nos rodeen, es que somos más sensibles o menos sensibles. Hay gente que dice, nunca he visto a fulano llorar, no llora con nada. Yo creo que sí, que tiene su momento de quebranto, de dolor, porque lloramos. Tiramos por tierra esa expresión de que los hombres no lloran, porque el hombre de todos los hombres, el mejor hombre en la tierra, lloró. Por lo tanto, ya no cabe eso, que los hombres no lloran. Gloria al Señor. Pero entonces encontramos, hermanos, que en verdad eso forma parte tan normal, o debe formar parte normal de nosotros.
Pero según la situación, el momento en que nos rodea, estamos más o menos sensibles. No es lo mismo una persona a veces en una edad floreciente de la vida, creyéndose o entendiendo ser dueño de la vida y de todas las cosas, que continúa adelante, y a veces una persona que nada le llega y que sigue hacia adelante, al ver una persona, hermano, que a veces ha pasado por otras experiencias, tiene otra edad y a veces está más sensible a las cosas. Yo prefiero esa sensibilidad que ante esa dureza. Yo prefiero que podamos ser sensibles ante ser duros. Hay gente que se emociona viendo a veces recuerdos del 50, el Maracanazo, y lloran. Bueno, vengámonos más cerca, del 2010. El cuarto del final, el penal del loco Abreu que la picó. Algunos miran eso y lloran. Uy, gloria a Dios. Bueno, según las cosas y el momento, según la situación de todo lo que vivamos, a veces observamos que estamos como más sensibles frente a algunas cosas y entonces nos quebrantan, nos motivan. Pero que Dios, que los hermanos, José era alguien, hermanos, que lloraba. Dice la palabra del Señor, Génesis 45:2. Entonces se dio a llorar a gritos y lo oyeron los egipcios. Y oyó también la casa de Faraón. En una oportunidad dice que José se puso a llorar, pero a gritos. No escondió ese sentimiento. No dijo, no, para que nadie me vea, qué vergüenza. No, lloraba a gritos. Dice la palabra del Señor, hermano, 46:29 de Génesis. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en José. Y se manifestó a él. ¿Y sabe qué hizo José? Se echó a llorar sobre su cuello y lloró sobre su cuello. Le echó sobre él y lloró sobre él, sobre su padre. Cuando había pasado tanto tiempo y el padre pensaba que ya estaba muerto. Cuando él ya no había visto al padre por tantos años y le ve y el padre se da a conocer a José. José va ante él, lo abraza y comienza a llorar. Era un hombre, hermanos, con sentimientos a flor de piel. Era un hombre sensible ante estas cosas. Dice también sobre sus hermanos, 48:30 de Génesis. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar y entró en su cámara y lloró allí. También era un hombre que tenía, reitero, esa sensibilidad a flor de piel. No era problema para él llorar. Buscar siempre, hermanos, un hombro donde llorar, no hay problema. Alguien con el cual podamos nosotros compartir afuera el dolor, la tristeza, expresarlo. Buscar un hombro donde llorar o prestarle el hombro a alguien para que llore. No es problema. No es malo, por el contrario, es bueno. Todo ser humano necesita descargar y descansar sobre alguien. Todo lo necesitamos. Me encanta el Evangelio de Mateo capítulo 11 y verso 28, que Jesús dijo que vengamos a Él, venid a mí, los trabajados, los cansados, que hay descanso en la presencia del Señor. Cuando tú y yo vamos delante del Señor y lloramos y derramamos nuestro corazón delante de Él, lo hacemos en intimidad con Él, porque Él nos entiende, porque Él nos conoce. No está malo eso, está bueno. Yo prefiero oraciones que sean regadas con lágrimas para que haya mayor fruto en ella, que esa oración que a veces hacemos, hermanos, muy estructurada, muy para el auditorio, muy para las cámaras. No, esa oración en intimidad, en dolor, allá en el secreto, en la recámara secreta, donde derramamos nuestra alma y le oramos al Señor. Es bueno, hermano, gloria al Señor. Es más, yo creo que en momento es necesario, gloria al Señor, poder entonces derramar nuestras vidas delante del Señor. Muchas veces nos tocará llorar en la vida, hermano, cuando escuchemos que lo que hemos ayudado y hemos estado ayudando, tal vez, hermano, han malinterpretado nuestro carácter, gloria a Dios, hablando y juzgando.
Y de repente usted dice, yo no comprendo, yo le he dado una mano y me ha tocado llorar viendo de que todas las cosas las ha malintencionado. Esa no fue mi intención, yo no me acerqué a darle una mano con esa intención y no comprendo algunas cosas. Nos toca llorar en la intimidad, en el secreto, sin que nadie más nos vea. No nos adelantemos nosotros a sacar conclusiones juiciosas sin tener tal vez, hermano, todas las pruebas en contra de la persona a veces que acusamos. No juzguemos con prontitud, no seamos prontos, rápidos para eso. José lloró, pero él no tenía culpa. José lloró, pero se encontraba inocente, estaba limpio, su espíritu estaba en paz con Dios. Igualmente lloró. En su corazón no había espacio a la venganza, al odio, al rencor, a los resentimientos. No había espacio para eso, sino, hermano, que en su corazón había espacio para sueños, no para pesadillas diabólicas, no, para sueños en Dios. Él lloró, hermano, pero estaba limpio de todas esas cosas. No obstante, derramó lágrimas delante de la presencia del Señor. Entendía en medio de todas esas cosas que Dios, gloria a Dios, estaba, hermanos, en el asunto. Lloró porque entendió, hermanos, que en verdad el volverse a reencontrar con aquella persona que habíamos dado totalmente por perdido era bueno, era saludable. En la vida es saludable poder derramar lágrimas. Si no lo ha hecho, dígaselo al Señor: Señor, en tu presencia yo quiero derramar lágrimas delante de ti, para clamar por los míos, para rogarte por la iglesia, para pedirte por mi nación, para rogar por mi vida. Necesito derramar lágrimas delante de tu presencia. Dios se comprende. Es bueno derramar lágrimas delante del Señor. No es malo llorar. José lloró y le dio una respuesta. Verso 19 del capítulo 50, la respuesta fue la siguiente: y le respondió José: no temas, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ellos llegaron con temor porque dijeron: nuestro hermano nos va a tratar mal, todo el mal que le hemos hecho, y ahora vamos delante de él, nos va a tratar mal, nos va a destratar, va a hacer algo malo con nosotros. Pero José le dice entonces: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? No temáis. Esas palabras, hermanos, tal vez usted ahora sentado en un banco de la iglesia no le suenen tan importantes como le sonó a los hermanos de José. Fíjese, en medio de una situación de esa, en medio de la situación que le tocaba vivir a ellos, que el hermano le dijeran: no temáis, no tengan miedo, no tengan temor. Reitero, a nosotros nos suenan comunes, pero hágase la situación, hágase en medio de ella, y que entonces de la persona que usted está esperando que reaccione mal le diga: no temas. Nos hace recordar estas palabras, las palabras que el Señor habló a sus discípulos, Mateo capítulo 8, verso 28, y les dijo: no temáis, hombres de poca fe. No temáis, hombres de poca fe. Gloria al Señor. La falta de fe, hermano, produce temor. La falta de fe, hermano, la desconfianza produce inseguridad. El temor mata la fe, hermano, asesina la esperanza, fusila la confianza. La falta de fe es terrible. Cuando no tenemos fe y hay temor y empezamos a temblar. Cuando alguien está en temor no sale. Cuando está en temor y en pánico no puede moverse. El temor y el pánico lo paraliza a uno. Pero qué bueno es la confianza. No temáis, le dijo José a sus hermanos: no temáis. Verso 21, no tengas miedo. Les dio una inyección de estímulo, de motivación. No tengan miedo. Qué importante para los hermanos en ese momento escuchar estas palabras de José: no tengan miedo. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Le dijo él: nunca, nunca. Nosotros somos llamados a ocupar el lugar de Dios. Nunca. Nunca ocupamos el lugar de Dios.
No, eso le pertenece a Dios, juzgar a alguien. No, eso no está en nosotros. La palabra del Señor dice Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, hace lo mismo. No podemos ocupar el lugar de Dios y juzgar, no. Sabe que cuando usted ve una situación que no comprende y no sepa cómo orar, porque las situaciones cuando llegan a nosotros no es para que nos informemos. Usted y yo no somos informativistas. Las situaciones cuando llegan a nosotros es para que oremos. Yo recuerdo que había una hermana que me decía, pastor, ¿y cómo está fulano de tal? Esto es para que la oración, me decía. Pero me preguntaban unos detalles tan estrictos, tan puntuales. Y esto y de aquí y de allá, y cómo está, y qué pasó, y cómo fue, y a qué hora, y qué día, y cómo estaba el sol y la temperatura. Y dice, entonces cuando yo la miraba, no, es para la oración, me decía. Yo le digo, Dios puede orar, usted puede orar a Dios sin necesidad de tanto lujo de detalle, no tiene que contarle tantas cosas a Dios para orar y por tantos detalles, gloria al Señor. Pero a veces nosotros queremos observar situaciones de afuera sin conocer y no sabemos cómo orar. ¿Saben cómo vamos a orar cuando veamos una situación de afuera sin saber la interna? Pida misericordia, pida gracia de Dios, socorro de Dios. Señor, misericordia, Señor, ayúdale. Señor, ministrele. Yo no sé por lo que está pasando, no tengo conocimiento de toda la interna. Es que a veces nosotros desde afuera juzgamos y decimos, no, yo conozco muy bien la interna, toda la conozco. Sé todo lo que ha pasado. Bueno, tal vez en esta situación José sabía todas las cosas, todo lo que había pasado, todo por lo cual los hermanos habían hecho. Pero no se iba a poner a ser juez. No. José sí que conocía todo lo que había sucedido, pero no iba a ocupar el lugar de Dios. Él se quería ver dentro de los propósitos divinos. No, porque yo sí tengo, desde que tengo memoria, fulano que hizo esto y aquello otro, y mi hermano que hizo esto, y aquel que me vendió, y aquel que me metió en la cisterna, y aquel que me robó la túnica, y aquel que hizo tantas cosas. Él tendría memoria de todo eso, porque la memoria no es un disco duro que usted resetea y se olvida de todo. No, nosotros tenemos memoria. Y recordamos, pero entonces algunas cosas que no nos hace bien, las ponemos, hermanos, en el lugar de reciclaje. Agarramos y decimos, esto va a la papelera, esto no me hace bien, esto no me sirve, esto no edifica. Gloria a Dios. En el término en la expresión más popular común de hoy en día, hermano, agarre el osito que aparece, agarre el mono que aparece, hermano, como un sticker ahí cuando usted manda mensaje. No escuche, no vea, no hable. Agárrese el mono. No escuche, no vea, no hable. Gloria a Dios. Sabiendo qué cosas, esto no va a ser edificación. Gloria a Dios. En este tiempo en que estamos, que las redes sociales corren tanto, hermano, gloria a Dios. Y hay gente que está tan pendiente a las redes, aunque el Señor dijo dejar las redes, ¿no? Pero hay gente que sigue y sigue y sigue y sigue. Bueno, olvídese, no era el tema. Gloria al Señor. Por lo tanto, entonces, le dijo y le expresa a José, verso 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José estaba definiendo el propósito de Dios en su vida. Su testimonio no era acerca de las muchas pruebas pasadas, sino que su testimonio era parte del plan de Dios en su vida. José se había metido en la agenda divina. Él dice, ustedes han pensado mal, pero no voy a hablarle de lo que ustedes hicieron. Yo vengo a hablarle del propósito del Señor. Ustedes hicieron todo eso, mas Dios encaminó todas las cosas para bien. Yo estoy aquí hablando en esta tarde de que usted y yo estamos en la agenda divina del Señor. No nos
nos detenemos a decir, yo le cuento, hermano, lo que me hizo fulano, lo que me hizo aquel otro, lo que aquel me hizo. Olvidémonos de eso. Ellos hicieron todo eso, mas Dios lo encaminó a bien. Dios tomó todo eso para el bien de mi vida. Y no solamente para el bien de mi vida, sino para el bien de otros. ¿No le ha tocado que alguien ha venido a usted a decirle perdón por lo que ayer yo te hice? ¿Qué le dice usted? Ahora venís. Así te quería ver. Recién lo reconocí, 17 años. No. Si viene alguien a decirle perdón por lo que yo te hice ayer, usted diga, está bien. No te voy a decir que no fue nada, porque lo fue. Y me ha tenido mal mucho tiempo. Pero entonces, como maduros en Cristo, superamos eso y seguimos adelante. No le diga, no, olvídate, no es nada. No es nada y siga acá. No es nada. No le mintamos. No es que no es nada. Sí ha sido, sí fue. Ustedes han pensado mal, pero despreocúpese. Hasta ahí llegó lo que ustedes hacían. Ahora entiendo que Dios encaminó esto para bien. Dios lo encaminó para bien. Las cosas que hemos pasado, Dios las ha tornado para bendición. Gloria al Señor. Ahora entonces, verso 21. Ahora pues no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Yo sustentaré. Tenía bendiciones para darle a aquellos que le habían hecho mal. Yo sustentaré. Si me ha hecho mal, si ha hecho tantas cosas malas, ¿por qué es que yo voy a darle, por qué es que yo voy a hacerle bien cuando tanto mal me ha hecho a mí? Gloria a Dios. ¿Por qué es que entonces yo voy a actuar de esta manera cuando me ha hecho tanto mal, tanto mal? No importa, yo os sustentaré. Tengo bendiciones para darle a aquel que me ha hecho mal. Gloria a Dios. Voy a actuar de una manera distinta a aquel que en la vida me ha golpeado. No importa, como estoy dentro de los propósitos del Señor, seguiré haciéndolo. No voy a cambiar mi actitud ahora. Sustenta a aquellos que están en necesidad. Comparte tus bendiciones con aquellos que lo necesitan. No mires a quién. No diga fulano no. Si está fulano ahí yo no voy. No, está bien. Fulano me ha hecho mal y no se ha portado bien. Ha hecho cosas que no están bien, pero no importa. En mi corazón no hay odio ni hay rencor. La razón o el testimonio más vivo que no hay es que podemos continuar y estar en pie y seguir hacia adelante. Si hubiera odio, rencor, amargura, no nos hubiésemos estancado en la vida cristiana. Hay que continuar adelante por la gracia del Señor. Dice entonces Él, así los consoló. Gloria a Dios. No los consoló. Mire, le habían hecho todo lo que le habían hecho, el mal que le habían hecho, todo lo que le hicieron, y ahora viene a José y él consuela a sus hermanos. ¿Usted no cree que la historia tendría que haber sido al revés? Pero aquella persona que está dentro de los propósitos eternos y divinos del Señor sabe consolar a otros y sabe brindarse a otros también. Gloria al Señor. Va a hacerles sentir bien. Lo que ellos necesitaban eran consuelo. Y Él podía darle consuelo a los que lo necesitaban. Y les habló al corazón. Qué puntería tenía para hablar, ¿no? A veces hablamos a las paredes, o al techo, o al piso. Pero Él les habló al corazón. Fue directo con la palabra. Transmitió un mensaje bien directo. Permítanme en esta tarde ver un punto más junto a ustedes. Tal vez un punto muy significativo para nosotros como creyentes hoy en día. El verso 26, el que tomamos en consideración en la lectura inicial. Y murió José de edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. José llegó anciano. Llegó entonces y celebró su cumpleaños número 110. ¿Qué torta habrá tenido, hermano? Qué bendición, 110 años, me imagino gigantesca la torta.
Gloria a Dios. Fue padre, abuelo y bisabuelo. ¡Qué bendición! Pudo vivir ciclos de vida, no amargado, no triste, no resentido, no enojado. Ah, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a hacer? Mira lo que me ha pasado a mí en la vida, las cosas que me pasó. Tuve un hijo y me lo mataron, o lo di por muerto. Todo lo que he vivido, dolores, de todo. No, él vivió feliz. Gloria al Señor. Perdón, hablando de José en la vida de él vivió feliz. Él no se puso en el papel de víctima. Nací en un hogar, le conté a mis hermanos los sueños y me maltrataron, me tiraron todas las cosas. No, él vivió feliz, vivió como un hombre, hermanos, con la bendición de Dios. Si leemos en los capítulos primeros de José, vemos que todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba, estaba con él, lo bendecía. José iba, hermano, y hacía algo y era prosperado por la mano de Dios. De ahí yo creo, hermano, que algunos han extraído del coro: todo lo que yo tocare bendecido será. José tocaba algo y lo bendecía, hermano. Llegaba a la casa de Faraón y era bendecida. Gloria a Dios. Pero no significa que todo lo que yo toque bendiga, hermano. Hoy todo lo que tocamos, si no nos hemos puesto alcohol en gel, lejos de bendecido contaminamos. Gloria a Dios. Pero entonces está hablando de lo que en verdad él era. Un hombre, hermano, que vivió feliz 110 años. Celebra entonces ese momento en la vida. Y Dios le reveló a José que él iba a morir antes que sus hermanos. Por lo tanto, entonces los reúne y les habla y le dice, verso 24. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y haré subir de aquí esta tierra, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo voy a morir, le dijo José a sus hermanos. La muerte, hermanos, es lo más seguro que tenemos todos los que estamos aquí en esta tarde. Lo único que puede interrumpir la muerte es que Cristo venga a levantarnos como iglesia. Por fuera de eso, todos vamos a morir. Como usted no sabe ni el día ni la hora en que Cristo viene, tampoco sabe ni el día ni la hora que nos tocará partir de esta tierra. Gloria a Dios. No lo sabemos. No lo sabemos. Hablaba hace un tiempo atrás con una hermana que estaba en un retiro espiritual por la mañana con su iglesia y su pastor. Y entonces celebraban la actividad del retiro y fue una gran bendición. Terminó la actividad por la mañana y el pastor le dijo a todos los hermanos: hermanos, nos vemos esta tarde en la iglesia y tenemos la continuidad del último culto en la iglesia. Y por la tarde, como a las 3 de la tarde, me decía la hermana, llegó un hermano y me dijo, golpeé la puerta a mi casa de un diácono, me dijo: hermana, vengo a darte una noticia, no tenemos pastor. Digo, ¿cómo que no tenemos pastor? El pastor en la mañana terminó el culto, digo, y nos invitó en la tarde a celebrar el último culto de la iglesia. Le digo, sí, pero me acaban de informar que encontraron su auto fuera de la vía pública, había prendido balizas, se ve que se había sentido mal y estaba su cabeza hacia adelante, partió con Cristo. Gloria a Dios. En la mañana celebrando un culto, en la tarde invitando a todos, pero no estaba. La muerte no sabemos en qué momento puede llegar. Puse el ejemplo del pastor para que nadie se sienta mal, pero no sabemos en qué momento la muerte puede llegar. El ejemplo real del pastor, este testimonio me lo contó la hermana Sandra Rodríguez, que algunos le conocen, se congregó muchos años en Barro Blanco. Gloria a Dios. Entonces, lo que entendemos nosotros es que en verdad no sabemos en qué momento, pero que vamos a partir de aquí, hermanos. Lo importante no es morir, o lo trágico no es morir, sino es saber para dónde vamos una vez que partamos de esta tierra. Porque que vamos a partir, hermanos, amén. A veces se nos adelanta. Usted escucha noticias, hermanos, y queda sorprendido de que fulano de tal se nos adelanta. Ayer mismo, hermano, escuché la noticia de un hermano que en el primer viaje que hicimos y compartimos con los hermanos de Puerto Rico, nos recibió en su hogar, nos hospedó en su hogar, y ayer me enteré que partió con Cristo. Y me dice, increíble, porque
Y el hermano no era un hermano mayor, ni viejo, ni nada, un hermano de mediana edad. Gloria al Señor. Noticias que pueden sorprendernos constantemente. La muerte nos puede venir, a veces se adelanta el invierno. El invierno, cuando usted comienza a decir, no estoy hablando de la estación climática, estoy hablando del invierno de la vida de uno, donde ya comenzamos a sentirnos mal, que tengo 2 años, tengo esto, tengo un cartón, hermanos, y se me ha empezado a llenar, que sí, falta solamente un renglón que en cualquier momento nos vamos. No es lo malo, gloria a Dios, no es lo malo, ya estoy llenando, y a veces antes de ese que venga ese cartón, que ya tilde esto, y esto, antes de todo, ni nos presentaron el cartón y ya nos vamos. Gloria, porque se puede adelantar, gloria al Señor. José dijo, yo voy a morir, y esto tenemos que estar seguros todos nosotros. Dios ciertamente, dijo él, os visitará. Les ofrece él allí una esperanza de visitación divina. Ve a Dios visitando a su pueblo hebreo 4 siglos después en la persona del libertador Moisés. Él se va, pero ve entonces que Dios les va a visitar a ese pueblo que es su pueblo. En la persona de Cristo, Dios vio los seres humanos y visitará, hermanos, en breve este mundo, gloria al Señor, para levantar de esta tierra a su iglesia. Y yo creo que ciertamente Dios nos visitará. Estamos viviendo en tiempos finales donde en breve Dios nos visitará, gloria al Señor. Pero antes de esa manifestación gloriosa, sobrenatural, del final del tiempo de la iglesia en la tierra, antes de esa etapa, yo creo, gloria al Señor, que a veces viviendo situaciones adversas, difíciles, gloria a Dios, podemos decir, ya se están acabando mi fuerza, yo estoy a punto de partir, ya no puedo más por esto, pero yo sí creo que Dios nos va a visitar, que Dios me va a visitar, que Dios visitará mi hogar, que Dios visitará mi familia, que Dios visitará a los nuestros. Yo creo en la visitación del Señor. Yo creo que aunque me queden poca fuerza, creo que Dios nos va a visitar. Le dejó una promesa, gloria al Señor, y una esperanza, gloria a Dios de gloria, una esperanza de que es real la visitación de Dios. Dios nos va a visitar. Dios nos visitará como iglesia. Dios nos visitará aquí donde estamos nosotros, donde Dios nos ha puesto, donde Dios nos ha plantado. Dios nos visitará. Alabado sea su nombre en medio del lugar donde Dios puso a su pueblo. Yo espero una visitación del poder de Dios sobrenatural sobre esta ciudad. Yo espero una visitación del poder de Dios sobrenatural sobre cada familia, sobre cada hogar, aquel que usted no daba nada por él. Y yo espero en esa visitación de Dios, y ya lo veo en el templo levantando sus manos y alabando a Dios y adorando a Dios. Alabado sea Dios. Es que yo creo en la visitación de Dios. Se convirtió un hermano de eso que se convirtió, bueno, ahora es hermano, pero se convirtió en inconverso de eso que usted dice, este es duro de matar 1 o 2 o 3. Se convirtió. Y yo me acuerdo que le conté este testimonio a un hermano que estaba al lado mío. ¿Sabes quién se está yendo de la iglesia y se convirtió? Omito todo porque está todo casi entre familia. Fulano de tal, le dije. Y él me dice, sí, pero está yendo a la iglesia ahora, sí. Dice, pero es de los cristianos que levantan las manos para orar y alabar, sí. Levanta las manos y alaba y adora. Se convirtió, está yendo a la iglesia ahora. Y él me decía, ¿en serio? Sí, en serio. Gloria. Yo creo que Dios visita. Gloria. Cuando Dios visita, toca el más duro y lo hace, hermanos, blando, lo transforma por el poder del Señor. Para Dios no hay duro. Mire que usted y yo éramos duros. Gloria a Dios. Perdone si alguno ofendí con duro, semiduro para algunos. No sé, gloria, como quiera, pero éramos difíciles, gloria a Dios. Pero a pesar de eso,
¿Qué no quebranta Dios, hermano? ¿Qué es lo que Dios no hace? ¿Cuál es el milagro que Dios no hace? Dios hace milagros extraordinarios. Nos visitará Dios. Yo creo que Dios nos visitará, hermano. Dios visitará a su pueblo. Y cuando les visite, haré llevar de aquí mis huesos, dijo él. Solicitó, hermano, una promesa. Aunque él muriera en Egipto y sea sepultado en Egipto, él quería salir junto al pueblo hebreo a la conquista de la tierra de Canaán. Quería salir de aquel lugar cuando le tocara partir de la tierra, cuando le tocara partir al pueblo de esa tierra a la tierra prometida. Gloria al Señor. Mire, hermano, el Espíritu Santo y el Señor están buscando y continúan activamente en medio de su iglesia, buscando personas que sueñen, buscando personas que realicen sueños, buscando triunfadores, actualizadores, personas que se vean en el propósito divino. José ya no está más. Hay que sustituir a José. Alguien tiene que decir en el tiempo en que estamos: yo sigo creyendo en la visitación de Dios. Yo sigo creyendo de que Dios tiene propósito, y todas las cosas que me han pasado, Dios las ha permitido para bien. Dios las ha encaminado para bien. El dolor, el maltrato, el abuso en mi infancia, los momentos difíciles que me ha tocado vivir, comprendo ahora que Dios lo ha tornado para bien. Dios se ha encargado de darnos total victoria. José ya no está más, pero estamos usted y yo. Qué privilegio que podamos formar parte de la agenda divina del Señor. Qué privilegio, qué privilegio. Yo he estado en estos días, hermano, reitero y no quiero aburrirles, pero he estado meditando en eso y digo: Señor, gracias. Qué privilegio ser parte de la agenda tuya en la tierra. Qué bendición. Alabado sea Dios. En esta tarde, hermano, ya no está José, pero estamos usted y yo. ¿Qué responderemos? Gloria al Señor. Dios quiere, hermano, levantar una generación de soñadores que se vean en medio de los propósitos divinos del Señor. Gloria a Dios. Y para eso está la iglesia del Señor. Para eso estamos usted y yo.